Continuamos en Conexión Ciudadana después de platicar con el señor gobernador. Por supuesto, para mí es un gusto platicar con la secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, y también tener la oportunidad de la intervención muy puntual, muy importante después de la declaratoria de lo que corresponde al semáforo a partir del próximo lunes 29 con don Carlos Orbañano Reyes. Secretaria, me da mucho gusto saludarle. ¿Qué tal? Muchas gracias. Otra vez Otra vez, como compartiendo cada este jueves. espacio. Muchas Secretaria, gracias. ¿qué podemos esperar cuando hablamos de que en la República Mexicana hay 202.951 casos y hay 25.060 muertos? Tenemos que seguir insistiendo, lavado obsesivo de las manos, el uso necesario del cubrebocas, ahora que estamos con el polvo del Sahara, sobre todo, platiquemos de eso y todo lo que usted quiera en salud. Muchas gracias. Pues bueno, ahorita es una oportunidad para también cambiar los estilos de vida. Es importante que efectivamente tengamos muy presente, ya muy interiorizado en nuestro día a día todas las acciones de prevención, de distancia social sana, porque esas son las medidas que nos van a permitir atender de manera exitosa la epidemia que hoy día estamos viviendo. ¿Qué nos espera o qué podemos estar atentos aquí en Quintana Roo? Que si no estamos haciendo estas medidas, con probabilidad podríamos tener una elevación de casos, especialmente en la zona norte del estado, porque tenemos una actividad económica que está reiniciándose y con ello se pueden aumentar las posibilidades de contagio si no hacemos las medidas. La reactivación económica puede ser muy exitosa siempre y cuando nos apeguemos a las medidas de higiene y de distancia social. Hay dos grandes componentes, siempre lo he dicho, la participación y la responsabilidad de la ciudadanía y también la atención a nivel hospitalario que compete al orden del gobierno, ¿no? Entonces, en este sentido, la sincronización de la participación de estos dos elementos, de estos dos actores, pues nos va a permitir atender de manera ideal y exitosa esta reactivación económica. Sí, destacar, y es muy importante, o sea, ayer, por ejemplo, se me hicieron comentarios, es que de ayer a hoy hubieron 88 contagios en Quintana Roo, solamente en Playa del Carmen 24. Podríamos ser más específicos porque la gente se espanta, comienza la ansiedad, la depresión, y esto también trae enfermedades emocionales. Vamos a dilucidarlo un poquito, ¿no? Bueno, en este sentido, la reacción que tiene la población es correcta. Es importante que sepan que está habiendo una elevación de casos. Las cifras son reales, las cifras están al día. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Tenemos ahorita ya, se ha cumplido entre hoy y mañana el ciclo de incubación, el tiempo de incubación. Iniciamos nuestra actividad económica nuevamente el 8 de junio, entonces tenemos un periodo de incubación de al menos 15 días, de tal suerte que hoy, en esta semana y el fin de semana, es posible que si no hicimos las medidas Sí, hace una semana o hace 15 días, pues entonces hoy vamos a empezar a tener el reflejo de un aumento de casos. De tal manera que este va a ser el mejor ejemplo que vamos a tener de que si no atendemos a las medidas de prevención y de higiene, pues efectivamente se nos va a presentar un rebrote que comúnmente así lo llama la población. En la zona norte del estado tenemos una meseta que pareciera ser que está medianamente sostenida. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pues ver para dónde va a irse este registro, esta curva, digamos. Parece ser que lo que va a suceder es que vamos a tener una elevación de casos en estos siguientes días y es por eso que estamos viendo un incremento paulatino de los casos. También es importante decirles que cuando hay una notificación de un momento a otro, por decir de 50, de 90 y tantos casos, de 100 y tantos casos, no quiere decir que son casos que se presentaron el día de ayer o antier. Es importante que la gente sepa que las pruebas se hacen su lectura en el Laboratorio Estatal de Salud Pública en Chetumal y llevan un proceso de al menos 24 horas. La Secretaría de Salud hace la lectura de las generadas en CESA, en ISSSTE, en algunos hospitales privados, en Marina y en Sedena. IMSS hace su lectura en su laboratorio
ubicado en la ciudad de Mérida, y me parece ser que también se apoyan con lecturas en México. Entonces, recibimos muchas veces en un solo momento varias o muchas lecturas, más bien muchos resultados de las lecturas de IMSS, de tal manera que se suman las que normalmente estamos haciendo nosotros con las que está haciendo IMSS, y por eso es que también puede haber una elevación de los casos. Sin embargo, esto no podemos dejarlo pasar por alto. Hoy estamos atravesando momentos cruciales para el estado de Quintana Roo. Si la gente no hacemos las medidas de distancia social y de prevención e higiene, evidentemente que vamos a tener una elevación de casos. ¿Qué ha pasado con las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas son una opción para poder estar haciendo un tamizaje, una selección, un monitoreo rápido. El objetivo principal de las pruebas es, como decía yo, es tener una visión general rápida de cómo está la condición de una población en un determinado momento, o en relación con las pruebas PCR, que son de confirmación. Esas son para otorgar un diagnóstico. Con las pruebas rápidas no es lo ideal hacer un diagnóstico, claro. Nos dan una orientación. Sin embargo, lo ideal es hacer las pruebas PCR como las que hoy día estamos haciendo en Quintana Roo. Perfecto. Estamos hablando también de algunas pruebas de que se están realizando, y esto lo sabemos, que se están vendiendo, incluso se ofrecen en las redes, pero que no tienen la autorización de la OMS. Sí, es importante que la gente tenga en consideración que debemos de utilizar pruebas rápidas que estén aprobadas por la COFEPRIS, que tengan los registros sanitarios internacionales y los nacionales, para que tengamos la confiabilidad. La prueba rápida tiene un margen de error un poco mayor al de la PCR, que es la confirmatoria. Claro. Sin embargo, si utilizamos unas pruebas autorizadas, pues entonces estamos haciendo el seguimiento o el monitoreo epidemiológico de pacientes, pero con pruebas validadas, con un margen de error menor. Sin embargo, yo no recomendaría que se utilicen pruebas que no estén aprobadas por las instituciones correspondientes. En el caso de México, pues por COFEPRIS. Bien, hablemos de Médico en tu Casa, que ha tenido resultados muy importantes. Continuamos haciendo las acciones de Médico en tu Casa. Es importante que sepan que se han asistido a más de 7,000 pacientes en el tema de diabetes, hipertensión, obesidad, y con muy buena respuesta. Sin embargo, es importante que ahorita que están en su casa, tomemos todos la decisión de hacer acciones en favor de nuestra salud, en favor del cuidado de la diabetes que pudiéramos estar viviendo, la hipertensión, la obesidad. Aun cuando no podemos salir a la calle, sí podemos hacer algún tipo de actividad física dentro de nuestra casa y podemos tomar control de la alimentación que tenemos. Bien, regresamos platicando con usted, don Carlos Orbañanos Rea. Se establece de nuevo esta semana, a partir del lunes 29, el semáforo naranja para la zona norte, pero también para la zona sur. ¿Qué implica, qué aplica esto? Platíquenos usted, que tiene en la vocería del Reactivemos Quintana Roo, y muchas empresas están desesperadas por abrir sus negocios. Así es, Ramiro. Pues bueno, ya prácticamente estamos viendo cómo se reactiva la economía de todo el estado. Ya la zona norte desde hace 2 semanas estaba en el color naranja, y ahora la zona sur también lo está. Digamos que ya está homogenizado el estado en color naranja. Estamos viendo cómo ha sido un arranque paulatino, y esto no es raro, es lo mismo que ha pasado en todos los países europeos, asiáticos, conforme han abierto nuevamente sus economías. Ha sido un arranque paulatino, un arranque pausado y ordenado, tal cual lo planeó el gobernador. Entonces, están ya poco a poco registrándose los primeros turistas, como ya lo mencionamos. También estamos viendo ya cómo restaurantes empiezan a registrar afluencia poco a poco. Y en esta etapa lo más importante, además de que se empieza a generar otra vez el consumo y el turismo en nuestro estado, como decía la secretaria, es mantener las medidas muy estrictas de seguridad sanitaria. No hay que bajar la guardia, no hay que relajarnos, hay que decirlo y reiterarlo, el gobernador ya lo mencionó. Si no hacemos nuestra parte como sociedad, tenemos un alto riesgo de regresar al semáforo rojo, y eso no es lo que queremos. Y por eso estamos anunciando a partir de mañana una gran campaña de difusión en coordinación con el CCE, con Coparmex, con varios organismos empresariales como la Asociación de Hoteleros, con Canirac, muchas empresas que se están sumando para hacer esta conciencia
entre la población, incluyendo los transportistas, Autocar, Turicún, Maya Caribe, etcétera. Todos los concesionarios estarán participando en esta gran campaña, Ramiro, porque el riesgo de la activación económica es que si no lo hacemos con conciencia, estaremos nuevamente cayendo en el riesgo de aumentar la curva de contagios y regresar al semáforo rojo. De las preguntas que nos hicieron, se aperturaron, ya se abrieron con ciertas limitantes las barberías o salones de belleza, pero hay gente que se manifestó respecto al rubro de los gimnasios y hubo una manifestación de artistas independientes que pretenden, que quieren que se abran pues sus bares, las cantinas donde trabajan. Esto no puede ser por de pronto. No, a ver, ya lo hemos dicho varias veces y aquí la secretaria lo ha mencionado, el criterio es epidemiológico, es decir, hay lugares donde el riesgo de contagio se multiplica por varios deciles y es el caso de estos giros. ¿Por qué? Porque son lugares cerrados, porque son lugares donde normalmente hay una aglomeración humana y son lugares donde hay muy poco control de las personas y de cómo conviven. Entonces, el riesgo de contagio en estos lugares es altísimo y pues ni hablar, son giros que tendrán que esperar o que buscar alternativas para poder de alguna forma subsistir y seguir avanzando en esta reactivación, pero lo primero es la salud de los ciudadanos y pues tendrán que esperar. Hemos hablado con algunos de ellos, con deportistas, con dueños de gimnasios y algunos ya quieren abrir efectivamente, pero repito, la prioridad es la salud de los ciudadanos y estos giros se mantendrán cerrados hasta que no pasemos al siguiente color. Magnífico, seguiremos platicando en un momento. Secretario, estábamos hablando la semana pasada precisamente del alto riesgo de que tienen las personas que pues por moda se dejaron la barba y el bigote. Es altamente contagioso. ¿Por qué? Bueno, lo que sucede con estas personas es que se aumenta la superficie de contacto, hay la posibilidad de que se deposite más, con mayor facilidad el virus, de tal manera que la recomendación internacional al día de hoy es que los hombres no utilicen barba ni bigote porque se disminuye considerablemente la superficie de depósito del virus, de tal manera que tener esta moda hoy día no es recomendable. Igualmente, para el caso de las mujeres, tener el cabello recogido, no utilizar exceso de joyería, algunos otros accesorios, como en el caso de los varones, la corbata. La corbata, pero negada ya completamente. Se convierte en un vehículo porque probablemente pudiera ser que no se estén aseando las corbatas correctamente y entonces esto se convierte en un vehículo portador del virus. Sí, el bigote y la barba, ni aunque tuvieras una careta, una máscara, por supuesto queda por debajo del cubrebocas y esto está haciendo una zona de contagio terriblemente peligrosa. Sí, yo les agradezco. Nos llevamos la mano a la cara y entonces es ahí donde podemos continuar con esta cadena de Bien, contagio. usted me va a hacer el favor de concluir. Carlos Orbañanos, ¿algo más que tú quieras decir antes de que nos Nada vayamos? más, cuidémonos todos, vamos por buen camino, pero repito, si no nos cuidamos podemos dar un paso hacia atrás. Hay que estar alertas, abriendo los negocios, pero con todas las medidas que ya hemos mencionado varias ocasiones. Secretaria, recomendaciones más importantes que se me ha olvidado preguntarle. Pues es continuar con las medidas de higiene. Es importante decirles que para la zona norte del estado continuamos con un crecimiento de los casos a una velocidad no tan marcada como en la zona sur del estado. Del estado sí, efectivamente, particularmente Otompe Blanco. Yo hago un llamado muy enfático a la ciudadanía del municipio de Otompe Blanco para que extremen las medidas de higiene y de distancia social. Tienen un crecimiento, una velocidad de crecimiento muy elevada, mucho mayor a la que se registra en la zona norte del estado. Entonces, de nosotros depende que tengamos éxito en la atención de esta epidemia en Quintana Roo. Yo les agradezco mucho que estén con nosotros en Conexión Ciudadana. De esta manera finalizamos este espacio hoy jueves. Por supuesto, le invitamos a permanecer con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Agradezco a Marta Silva Martínez, en la Coordinación General de Comunicación, Aide Serrano Soto. Soy Ramiro Esperanza, le invito a permanecer con nosotros. Inmediatamente después, mi querido amigo Oscar Cadena con Infraganti. Gracias, muy buenas noches.